Hoy a la mañana les compartimos una videoguía de las mismas características de la videoguía que tenían en propiedades mecánicas. ¿Se acuerdan que desarrollaba un ejercicio parecido al que ustedes tienen que hacer? Todo el cálculo numérico. La idea es que esa videoguía les sirva a ustedes para poder hacer los ejercicios y después el TPU. Estamos viendo propiedades térmicas, ¿sí? En una primera instancia, bueno, ahí en la teórica, tienen varias teóricas en donde se explica toda la temática, no las vamos a repetir, pero sí, por ejemplo, decir que el ejercicio 6, ¿sí? Trataba de que ustedes puedan averiguar los lambdas de los materiales y compararlos con su peso específico. Perdón. Nada, el lambda lo que nos da es el comportamiento frente a las solicitaciones térmicas o si lo queremos decir de otra manera, la capacidad que tiene un material de transmitir más o menos calor, ¿sí? Sabemos que cuando un material es capaz de transmitir calor o tiene más capacidad de transmitir calor, se va a comportar de peor manera a las solicitaciones térmicas. Y si tiene poca capacidad de transmitir calor, se va a comportar bien a las solicitaciones térmicas. Porque ¿qué es lo que queremos? Que el calor, ¿qué pase con el calor? Que se quede dentro de la vivienda. Que se quede dentro de la vivienda en el caso de invierno o que no entre a la vivienda en el caso del verano. ¿Sí? Agus, en el caso del ladrillo común, en la tabla aparecía mucho lo que era mampostería de ladrillo, y bueno, yo busqué y encontré que tenía 0,80, ¿puede ser? Sí, creo que es 0,75, 0,80, sí, eso no cambia mucho. Van a ver que la mayoría de los cerámicos me refiero a los ladrillos cerámicos, los ladrillos están hechos de material cerámico, ¿no? Tienen el mismo lambda. Entonces van a ver que, por ejemplo, los ladrillos huecos, el ladrillo común, las tejas, los cerámicos del piso, ¿sí? Todos más o menos tienen el mismo lambda. ¿Por qué? Porque son el mismo material. Si bien son elementos distintos, obviamente, una teja es una teja, el ladrillo es un ladrillo, pero está hecho del mismo material, ¿sí? Entonces, al estar hecho del mismo material, obviamente del mismo lambda. Entonces, para no compartir el ejercicio 6, me gustaría que hagamos tres puestas en común. Decir, ¿cuál es la relación, o que me digan ustedes, cuál es la relación entre lambda peso específico? A ver si alguien lo puede decir. Que por ahí el peso específico tiene que ver con el espesor del material, que puede ser más o menos aislante. A ver, el espesor del material tiene que ver con la aislación, sí. Tiene que ver con la resistencia. El peso Pero específico no tiene que ver si es, o sea, el peso específico te va a dar el comportamiento del material para ver si es bueno o no con el aislamiento térmico. Si es de bajo peso específico, tiene un buen comportamiento térmico, y si es alto va a tener, bueno, va a ser la viceversa, digamos, va a tener un mal comportamiento térmico. bien, a ver, estaba bien lo que decís, pero lo vamos a decir de otra manera. A mayor peso específico, mayor lambda. Si teníamos un lambda muy alto, quiere decir, si tenemos un lambda alto, quiere decir que el material tiene más capacidad de transmitir calor, por lo que se va a comportar de peor manera a las solicitaciones térmicas. ¿Sí? A mayor peso específico, mayor lambda, mal aislante o mal comportamiento térmico. A menor peso específico, menor lambda, mejor comportamiento térmico. ¿Por qué es esto? Porque los materiales de alto peso específico, por ejemplo, el hormigón, el vidrio, los metales, son muy compactos, ¿sí? Al ser compactos no alojan aire en su interior y por eso tienen un alto peso específico.
y al no alojar aire tienen más capacidad de transmitir calor. En cambio, a la viceversa, nos vamos a al otro extremo. Los materiales aislante térmico, que son los que tienen muy bajo peso específico, por ejemplo, la lana de vidrio, el poliestireno expandido, comúnmente conocido como el telgopor, ¿sí? Tienen un peso específico muy bajo, por debajo de los 100 kilos por metro cúbico, alojan mucho aire en su interior y tienen menos capacidad de transmitir calor, por lo que se comportan muy bien a las solicitaciones térmicas. ¿Sí? Básicamente esa era como la conclusión que tenían que llegar con el ejercicio 6. No sé si Ale, querés hacerle alguna observación de los ejercicios. No me podía desmutear. No, está bien. No, la mayoría llegó igual a la misma conclusión, que a mayor peso específico no son buenos aislantes y viceversa, como decía Agus. Pero bien, igual había pocos ejercicios entregados, así que bueno, ya saben qué tienen que hacer, lo pueden haciendo, después lo vamos a ir corrigiendo. Sí, no se cuelguen con la entrega de los ejercicios, porque saben que, a ver, si bien los ejercicios tienen una calificación, los ejercicios al final de año tienen que estar todos aprobados para poder aprobar la materia, ¿sí? A pesar de que tienen que aprobar el TPU, las parciales y el ejercicio integrador de final de año con sus jornadas de investigación, que eso va a formar la nota de la materia, tienen que estar los ejercicios aprobados, ¿sí? Así que no cuelguen con los ejercicios, porque aparte también el ejercicio es la herramienta para poder hacer bien el TPU. Si ustedes hacen el ejercicio, se ejercitan, valga la redundancia, con la temática, es el espacio para equivocarse, el ejercicio, para después en el TPU hacerlo bien, y obviamente en el parcial mejor. Jerónimo, iba a preguntar algo. Sí, no, con el tema del cuestionario 5, ¿lo vamos a estar haciendo recién la semana que viene o...? El cuestionario, a ver, es uno por temática. Cada vez que empezamos una temática tenemos un cuestionario, ¿sí? Por lo que, como vamos recién 4 temáticas, tenemos 4 cuestionarios. ¿Sí? Tuvimos el cuestionario de térmicas, el cuestionario de mecánicas, el de sistemas y subsistemas, y me estoy perdiendo uno. Uno de los primeros que no recuerdo de la temática, era del sitio. Bueno, no viene acá. Para mí que no, pero... La semana que viene vamos a mí que eran 4. Eso. La semana que viene vamos a tener otra clase de térmicas que vamos a ver el ejercicio 8, que es el que tenían que empezar hoy, y vamos a tener una teórica de ahorro energético, ¿sí? Que va a ser la última clase de térmicas, y después cuando a la otra semana veamos las propiedades hidrotérmicas, ahí vamos a tener el cuestionario 5. Listo, joya. Gracias. Bueno. Bien, una vez que conocemos cómo se comporta específicamente cada uno de los materiales, que en el caso del ejercicio 7 era del muro, el paso siguiente es que tenemos que averiguar la resistencia del muro, ¿sí? ¿Cuánto resiste ese muro al paso del calor en 1 metro cuadrado en 1 hora cuando la diferencia de temperatura es de 1 grado? Agus en 2 semanas. Sí, creo que sí. Sí, dale. Ahora lo podemos decir. Igual creo que va a estar en los pendientes para la semana. Bueno, teníamos que averiguar la resistencia y después teníamos que averiguar la transmitancia térmica, ¿sí? ¿Alguno de los que llegó a hacer el ejercicio 7 le gustaría compartirlo para así el resto de los compañeros pueden verlo y lo podemos poner en común? Y ya... Yo si no tengo problema. Dale. Yo si quieren... Dale, vemos los dos, Luciano y Morena.
Yo también lo tengo. A Bueno, mí me faltó el último punto, igual que no entendí muy bien. Y Bueno. nada. bueno, dale, veámoslos. Y, a ver, ¿alguno pudo avanzar con el ejercicio 8? ¿Algo? Yo lo Todo, entregué anoche. avancé. Bien. ¿Vos, Luciano? No, todavía no lo comencé, pero no lo abrí. Bueno. Igual hoy lo voy a hacer. Bueno, ¿sabés qué? Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a ver el de Morena y el de Federico, así tenemos todo continuado, porque si bien el ejercicio 7 es de resistencia y transmitancia y el ejercicio 8 es de flujo térmico, en realidad es todo el mismo proceso, ¿sí? Que lo separamos en dos ejercicios para que no sea un ejercicio muy largo, pero en realidad es el mismo proceso, ¿sí? Así que, Morena, compartí el 7 y el 8 y vemos desde el principio. Y después Federico. Dale. Igual el 8 todavía no lo pasé, lo tengo a mano. Así que si quiere que comparta el otro chico. Federico, ¿vos lo tenés para compartir? Sí, sí. Dale. Primero veamos el 7 y después vemos el 8. ¿Se ve? Sí, ¿ese es el 7? Bien. Ahí está el 7. Dale, contanos. Contanos vos qué. Bueno, acá está el corte del muro. Yo usé ladrillo del 18. Bueno, especifiqué cada material con sus espesores y su coeficiente de conductividad térmica. Empecé a sacar la resistencia del muro. Obtuve el K. Pará. Vamos más lento. Después, Subí y veamos sí. el esquema del muro. Ahí está. Esto es muy importante que aparezca el esquema del subsistema que vamos a analizar, ¿sí? En este caso es el muro. A ver, el trabajo práctico 7 les pedía que analicen la resistencia y la transmitancia del muro, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros vamos a tener que hacer, después en el TPU, cuando ustedes analicen su vivienda propia, van a tener que analizar la resistencia del muro, de la cubierta, del piso, de la carpintería, de la puerta, o sea, de todos los subsistemas, ¿sí? Y es muy importante que aparezca esto, ¿no? Un esquema de el cerramiento con los espesores, o sea, con las cotas, qué material es, porque si no es una raya nada más, pongámosle qué material es y su lambda. Es muy importante. Dale. Después, resistencia. Estás muteado, ¿eh? Sí, perdón. Obtuve la resistencia total del muro. Obtuve el K. ¿Cómo hiciste la Después, resistencia, acá está el corte de la Federico? resistencia superficial de ingreso. Sí, Sumé lo que sería los espesores sobre el anda sí. y la resistencia superficial de egreso. ¿Alguien nos puede decir qué es la resistencia superficial de ingreso y la resistencia superficial de egreso? Se me olvidó la definición. ¿Alguien se acuerda de la teórica? No será Se la cuenta propiedad. como un material, Cuenta como un material. es como la capa de aire. Bien, dale, a ver. ¿Qué más? Es como una capa de aire que está de los dos lados del muro Sí, bien. y genera su resistencia térmica. Bien. Es una fina capa de aire, como dice Lautaro, que de dimensiones ínfimas, que está pegada al muro y se considera estanco, un aire estanco. Y el aire estanco contribuye a la resistencia, ¿sí?
contaría casi como un material más. Subí un cachitín, Fede. Ese 0,145 y el 0,05 son valores fijos, ¿sí? Siempre vamos a usar esos. A ver, es un valor fijo, nosotros lo tomamos como fijo. Después, obviamente, según las regiones, condiciones de presión y muchas otras cuestiones técnicas, las resistencias superficiales van cambiando, pero nosotros las tomamos como fijas, ¿sí? En este primer año. Entonces, tenemos la de ingreso y la de egreso del calor. duda. ¿Sí, Lautaro? ¿Cómo? Que esto va en la entrega del TPU para el jueves, ¿Para el jueves que esta viene? parte. No. La preentrega del jueves que viene del TPU es hasta la parte de mecánicas, ¿sí? Sería parte 1 y parte 2A. Bueno, pero te pregunto ya para saber, porque Sí. mi casa tiene el muro doble y algo decía en la teórica. ¿Cómo sería el cálculo? ¿Lo pones Ahí vamos, por ahí vamos dos? con eso. Ahí vamos con eso. Entonces, cada vez que, decíamos que las resistencias superficiales son finas capas de aire, ¿sí? Entonces yo les pregunto, por ejemplo, cuando hacen el cálculo de resistencia del piso, ¿sí? El piso apoyado en la tierra, ¿tienen resistencias superficiales? Y Solo de de ingreso. ingreso. Solo de ingreso, porque si hay tierra, no hay que. No hay aire. Salida, no pierde. Claro. ¿Se me escucha bien a mí? Porque yo escucho medio mal, pero capaz que es mi internet. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho Yo bien. escucho a todos cortados. Sí. ¿Quién más Yo te escucho ¿Alguien más me bien. escucha mal? No, No, yo te escucho bien. Bueno. Entonces, también quería hacer hincapié en una cuestión. Nosotros vamos a analizar térmicamente la envolvente en una situación de invierno, en donde el calor va del lado, ¿de dónde hacia dónde va el calor? ¿Cómo es el recorrido del calor? ¿Cómo es el recorrido? De afuera para hacia adentro y de arriba para abajo. De abajo El para aire arriba, caliente perdón. hacia arriba y el aire frío hacia abajo. Exacto. No, el recorrido del calor a través de la envolvente. ¿Se acuerdan? Estaba en la teórica. Si vamos a suponer, si este es el interior, ¿sí? Este es el interior y este es el exterior, ¿sí? Yo acá tengo, vamos a suponer, 20 grados y acá tengo... ¿de una cara hacia la otra? Sí, pero ¿cómo va? ¿Así o así? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro. El recorrido del calor. Fíjense, ¿dónde tengo más calor? El calor se Va pierde. desde adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, sí, sí. ¿Por qué? Porque el calor siempre va del lado de más calor hacia el lado de menos calor, porque tiende a equilibrarse, ¿sí? Quiere tener la misma temperatura de los dos lados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Entonces el calor Sí. va del lado de más calor, baja la temperatura, al lado de menos calor. Ese es el recorrido del calor, ¿sí? Del lado de más calor al de menos calor. Es interesante porque acá Fede lo hizo bien, pero tal vez no sabe por qué. Es interesante siempre cuando calculamos la resistencia empezar por el material, el primer material, así, pero empezar como el recorrido del calor, ¿no? ¿Cuál es el primer material que el calor toca? Bueno, la resistencia superficial de ingreso. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo material? El revoque fino, el revoque grueso, el ladrillo, el azotado hidrófugo, el revoque grueso y el revoque fino, ¿sí? Si bien esto es una suma y nosotros podíamos mezclar todo y el resultado va a ser el mismo, a modo de criterio, siempre empecemos como el recorrido del calor. Si yo estoy analizando una situación de invierno en donde yo
adentro tengo más calor, afuera tengo menos calor, ¿sí? Y el calor va del lado de más calor hacia el de menos calor, en este caso va a ir de adentro hacia afuera. Entonces voy a calcular los materiales mirándolo de adentro hacia afuera. ¿Sí? Eso en primera instancia. Esto, ¿qué resultado da, Fede? Me da 1,69. No, ese es el K. Estamos hablando de la resistencia. Resistencia es esta, ¿no? 0,5892. Resistencia. La Sí, sí. resistencia. Fíjense, déjalo en cachito quieto. Sí, no sabía a qué te referías el resultado. Sí, sí. La resistencia, fíjense la unidad. Es complicada, ¿no? O parece complicada en realidad. ¿Alguien me puede contar qué significa la unidad? O sea, lo que pasa en ese metro cuadrado por metro, no, o sea, es lo que pasa en ese metro cuadrado en la hora y los Por un grados. grado. Las kilocalorías que se pierden. No, Lautaro, todavía no llegamos a eso. Ya lo vamos a ver las kilocalorías que se pierden. O sea, sería el flujo térmico que resiste el muro, digamos. No, el flujo térmico es el flujo térmico. Esta es la La resistencia. resistencia por metro cuadrado por cada hora por un grado. O por grado. Bueno, por ahí anda, Morena. A ver, esto es lo que resiste. Este muro, al paso del calor, medido en kilocalorías, fíjense, es un cuentito, pero es la unidad, ¿eh? Este muro resiste al paso del calor 0,58 kilocalorías en un metro cuadrado en una hora, cuando la diferencia de temperatura entre ambas superficies del muro, interior y exterior, es de 1 grado. ¿Sí? O sea, en un metro cuadrado, un metro por un metro cuadrado, cuando la diferencia de temperatura es de 1 grado, en una hora resiste al paso del calor 0,58 kilocalorías. Cuando hacemos la inversa, que es la transmitancia térmica K, ¿sí? La unidad es la misma, pero dada vuelta, ¿sí? Es esta. A Fede le da 1,69. ¿Qué significa? Que en un metro cuadrado de muro, en una hora, cuando la diferencia de temperatura es de 1 grado, por este muro van a pasar 1,69 kilocalorías. ¿Sí? Todavía no sabemos cuánto calor se nos escapa, porque ese es el flujo térmico, que es el paso siguiente. Por ahora sabemos cuánto resiste en un metro cuadrado y cuánto se me va en un metro cuadrado con condiciones especiales, que es en una hora cuando la diferencia de temperatura es 1 grado. Pero fíjense que la diferencia de temperatura no es de 1 grado, es de más, porque adentro hay 20 y afuera hay menos 2. Y la superficie del muro no es 1 metro cuadrado, es mucho más. Entonces, eso lo vamos a ver en el flujo térmico. Ahora sabemos que el muro resiste esta cantidad y por el muro pasa esta cantidad de kilocalorías en una hora por metro cuadrado por pi, 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 pi. ¿Sí? Eso es la resistencia y la transmitancia. Por eso yo les decía que no son cosas aisladas, sino que es un mismo proceso. La resistencia, el K o transmitancia térmica K, y el flujo térmico. Son 3 cositas que van de la mano, que nosotros las separamos en 2 para que a ustedes les sea más fácil ejercitarlo, para que el ejercicio no sea tan largo, pero son 3 cálculos que van a continuación uno del otro. En el caso de cómo, a ver, hagamos la resistencia, casos especiales de resistencia, como el que preguntaba Noel. Yo tengo 2 muros, vamos a suponer. Tengo un muro, en realidad no tengo 2 muros, sino que tengo un muro doble, con una cámara de aire en el medio, ¿sí? Vamos a suponer que no tiene revoques, nada, que es solo de ladrillo. Este es el interior, vamos a suponer, y este es el exterior.
El recorrido del calor en una situación de invierno va a ser de adentro hacia afuera. ¿Sí? Del lado de más calor hacia el lado de menos calor. ¿Cómo es el cálculo de resistencia acá? A ver si alguien me puede decir. Tiene 2 ingresos y 2 egresos, ¿Por qué? porque hay Tiene aire la entre cámara uno y de otro. medio. Porque tengo aire en el medio. Entonces, ¿qué voy a tener? Una resistencia de ingreso más y una resistencia de egreso más. Resistencia superficial. Entonces sería, la resistencia va a ser igual, lo estoy escribiendo, pero capaz. La resistencia va a ser, lo ven ahí, lo escribí ahí arriba. Va a ser igual a la resistencia superficial de ingreso, la que siempre tenemos. Esperen que lo voy a hacer con el lapicito más fácil. La resistencia va a ser igual a la RCI que ya teníamos, más que, a ver si alguien me puede decir, El espesor del ladrillo el espesor del sobre ladrillo el sobre su lambda, lambda, más La resistencia de egreso. el egreso, la resistencia superficial de egreso, más La de ingreso. la resistencia superficial de el ingreso, ingreso, más La de egreso de nuevo. el ladrillo, el otro Ah, no, ladrillo, ladrillo. el espesor del ladrillo sobre su lambda, más la resistencia superficial de egreso final. ¿Sí? No sé si se me entiende la letra, pero la misma situación, ¿en qué otro lugar pasa? con el vidrio Lo hace 2 veces. ¿En dónde, Luciano? DBH, Con el doble vidriado hermético. Si yo tengo el doble vidriado hermético, significa que yo tengo 2 vidrios con una cámara de aire en el medio. Por lo tanto, me va a pasar lo mismo. Voy a tener una resistencia superficial de egreso más y una de ingreso más. Claro, entonces la capa del medio de aire cuenta como egreso e ingreso, ¿no? Exactamente. La cámara de aire, ya sea en un muro o en un vidrio, en un DBH, no lo contamos como un material más, sino lo contamos como 2 resistencias superficiales más. Oye, Se están peleando Tengo los una dos, duda. pero mal, y me distraen. Dime. Sí. Agustín, en el caso de que ese espacio esté lleno de lana de vidrio, ¿cómo se calcula? Tenés que, si el espacio de la cámara de aire está con un material, ya no tenemos resistencias superficiales. Porque si tenés el material, no tenés aire. Tendrás el espesor sobre el lambda del material que tenés ahí. ¿Se entiende? Sí. ¿Entendió la pregunta esa que hizo el compañero? sí, Sí, Si tenemos aire, tenemos las resistencias superficiales. Ahora, si tenemos un material, como, no sé, lana de vidrio o poliestireno expandido, que es el tergopor, no tenemos más aire, por lo que tanto no tenemos resistencias superficiales. Tenemos el espesor sobre el lambda de ese material. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No. no, Bueno, después teníamos otra cuestión, que era el CAD miscible, ¿sí? Si ustedes buscan, googlean y ponen regiones bioclimáticas de la Argentina, van a ver que la Argentina, como es muy extensa en territorio, tiene a lo largo de su territorio distintos climas. ¿Sí? Saben que en el norte hace un frío de locos, y en el norte, en el sur digo, hace un frío de locos, y en el norte hace más calor. Por lo tanto, la zona, el país está separado en zonas bioclimáticas. ¿Sí? Cada zona bioclimática, o sea, depende del clima, tiene un CAD admisible. Para la región de Mar del Plata, que es la región bioclimática número 4,
para la región de Mar del Plata, el CAD admisible, ¿de cuánto es? A ver si alguien se acuerda de la teórica. 0,8. El CAD admisible es de 0,8, ¿qué? Metro cuadrado por hora. Kilo- Grado cel- no. Caloría, No, Kilocaloría sería. Claro, el metro inverso. cuadrado por hora. sobre grado. metro cuadrado por hora por grado centígrado. ¿Sí? Ese es el K admisible. El K que Fede sacó, ¿es admisible? No. No, porque para ser admisible tiene que ser 0,8 o menos. ¿No? Y este está como el doble. A mí también me dio igual así. Les va a dar a todos así. ¿Sí? A todos les va a dar así porque este tipo de muros, ¿qué podríamos decir de este tipo de muros viendo el K? Y no es admisible. No, eso de entrada, no es admisible. Pero ¿qué podríamos decir? ¿Qué diríamos? No es admisible, listo. ¿Qué decimos en base a que no es admisible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se quedan con que no es admisible o lo pueden solucionar? Se podría hacer de otro material Ah. más aislante. Exacto. Bien. Se busca O sea, hacerlo diferente. se podría hacer diferente a lo que en consecuencia podríamos concluir que este es un muro ineficiente térmicamente, que no se comporta bien térmicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los materiales que lo componen no alcanzan a tener un K admisible, sino que casi es el doble de lo que debería tener. A casi todos les va a pasar esto. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra cultura de la construcción, ¿sí? En esta región del país, es de construcción húmeda, de ladrillo, piedra, bueno, distintos tipos de ladrillos, construcción húmeda. Y la construcción húmeda no se comporta muy bien por los lambdas de los materiales que utiliza, ladrillo, teja, piedra, bueno, etcétera, etcétera. Los lambdas son altos, no se comportan bien térmicamente, por lo que a ustedes, a la mayoría de ustedes, salvo algún caso especial, les va a pasar lo mismo en sus casas. ¿Sí? Los muros y tal vez los techos y los pisos no le van a dar admisibles. ¿Sí? Por lo que, a ver, no significa que el cálculo esté mal hecho, el cálculo está bien hecho. Lo que estaría en malas condiciones sería el cerramiento. Por lo que después, en otra instancia, cuando sigamos avanzando y la próxima clase tengamos la teórica de ahorro energético, vamos a ver cómo se puede mejorar esto. Pero hoy lo que podemos decir es que no es admisible, que no se comporta bien térmicamente, ¿sí? Pero se puede mejorar para poder llevar este K, que en este momento se está comportando mal, a un K admisible, ¿sí? Que es el de 0,8 para la región de Mar del Plata. Bien, a ver, nos quedan 2 minutos. Me gustaría avanzar con el flujo térmico, que sería el paso siguiente al cálculo del K. Avanzamos con eso, sacamos la conclusión de eso y después me gustaría volver un cachito para atrás para explicarles un truco en el cálculo de resistencia y de transmitancia K para que no se equivoquen cuando lo calculen. Así que avancemos con el flujo térmico y después volvemos un cachito para atrás. Si les Yo parece, tenía dudas sobre el último punto del ejercicio 7, que no había entendido muy bien eso que te dan el hormigón y demás. bueno, hagamos lo siguiente. Salgamos y volvamos a entrar porque queda un minuto. Vemos la pregunta, el punto S, Morena, y después continuamos con el ejercicio 8 de Fede. ¿Bien? Salimos No, todos y volvemos. volvemos a entrar. Dale, perfecto. Dale, nos vemos.